Muy buenas tardes, mis estimados hermanos y hermanas en Cristo. Espero en Dios se encuentren bien. Vamos en este momento a continuar con lo que es el estudio que estamos realizando de un tiempo para acá de lo que es el libro de Hebreos, aprovechando también lo que es este tiempo de aislamiento, de cuarentena, para poder seguir creciendo en la palabra de Dios y estudiar un libro que es muy valioso a la luz de la palabra de Dios. Entonces, antes de continuar o empezar con lo que es esta lección, vamos a ponerla en manos de Dios. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día más día que nos has dado, Santo Padre, y la oportunidad que nos das de reunirnos en este momento para poder estudiar tu palabra. Gracias, mi Señor, porque nos das los medios, la tecnología, el tiempo, tu santa palabra y a tu Santo Espíritu para poder seguir creciendo espiritualmente. Te pido, mi Señor, siempre que llevemos vidas agradables para ti, que busquemos siempre agradarte con todo lo que hagamos, mi Señor. Que te demos la honra y la gloria siempre, porque tú te la mereces, Santo Padre, y que seamos un testimonio vivo de todo lo que has hecho en nuestras vidas, mi Señor. Pido también a tu Santo Espíritu que nos guíe en este momento para poder aprender más de tu palabra, así como también te pido, mi Señor, quita cualquier distracción que pueda evitar que podamos seguir creciendo, mi Señor, espiritualmente. Todo esto lo ponemos en tus manos y te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, la lección número 7 se llama Cristo, nuestro sumo sacerdote. Tiene lo que es un versículo clave que está en Hebreos 7, 25, 26, que indica, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dice el objetivo, agradezca el valor del ministerio de Jesucristo como sumo sacerdote, intercediendo por usted delante del trono de Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a empezar de una vez con lo que es la introducción a la clase. Nos dice así: cuando pensamos en Jesús, a menudo confinamos nuestros pensamientos a las cosas que ha hecho en el pasado. Estudiamos sobre su vida, su ministerio, muerte y resurrección. Así debe ser, pero nunca debemos olvidar que Jesús tiene un ministerio ahora mismo. Él vive ahora y en este momento está activo en las vidas de todos los que creen en Él. Jesús tiene un ministerio de liderazgo a través de la actividad del Espíritu Santo. Él tiene un ministerio de enseñanza a través de la palabra de Dios, la Biblia. En la lección de hoy aprendemos que Él también tiene un ministerio sacerdotal que en algunos sentidos es similar a los sacerdotes levíticos de la antigüedad, pero también es diferente. La lección de hoy se centra en un personaje más bien oculto del Antiguo Testamento, un sacerdote llamado Melquisedec. Este hombre se menciona en Génesis 14 y sería bueno tomar unos momentos para leer este pasaje. La palabra Melquisedec proviene de dos palabras hebreas que significan rey de justicia. En Salmo 110:4 también aprendemos que el Mesías sería un sacerdote según el orden de Melquisedec. No hay versículos innecesarios en las Escrituras. Todo lo que encontramos en la Biblia está ahí con un propósito, y el relato de Abraham y de Melquisedec fue dado para representar una antigua descripción del ministerio del Mesías. Jesús cumplió esa descripción, y hace mucho tiempo su ministerio continuo se puso de manifiesto en la actividad sacerdotal de Melquisedec. Entonces, hermanos, aquí viene una breve introducción, nos habla de este personaje que es Melquisedec. Ahorita vamos a ver más adelante lo que nos explica la lección y la palabra de Dios sobre este personaje, pero también voy a ayudarme, como he hecho en veces anteriores, con lo que es el auxiliar bíblico portavoz para analizar un poco los versículos que vamos a ver a continuación. Entonces, la primera parte o los primeros versículos que vemos acá de la lección se llama La historia pasada y está en Hebreos 7 del 1 al 10. Lo voy a leer desde la Biblia. Dice así la palabra de Dios: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos,
porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, hermanos, antes de ingresar o empezar con lo que es la lección acá, vamos a ver un poco lo que nos dice sobre estos pasajes el auxiliar bíblico de portavoz. Dice acá, voy a hacerlo un poco más grande. Dice, Melquisedec, el sacerdocio superior, del 7 al 10, los capítulos. Ya ha sido establecido que Cristo es un sacerdote según el orden de Melquisedec y no el de Aarón. Eso nos ofrece inmediatamente una ventaja múltiple. Primero, nos ofrece una mejor fuente en el capítulo 7 de Aarón a Melquisedec. Cristo Jesús recibió. Vamos a ir viendo más o menos los versículos de los que acabamos de leer. Primero, un real sacerdocio. Melquisedec era tanto rey como sacerdote. Después, aquí estamos hablando del sacerdocio de Cristo, ¿no? Un sacerdocio con autoridad. Melquisedec recibió los diezmos de Abraham. En Hebreos 7, del 4 al 10, el autor señala que por cuanto Leví, fundador del sacerdocio levítico, del cual precedió a Aarón como sumo sacerdote, estaba en los lomos de Abraham, pues llegó a ser su bisnieto, el Leví, en realidad, le dio diezmos a Melquisedec por medio de Abraham. La conclusión es que bajo la ley levítica, los sacerdotes recibían diezmos del pueblo, pero en el momento de Génesis 14, los sacerdotes levíticos pagaron diezmos a Melquisedec. Después, en el punto 3, un sacerdocio eterno. Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Pero Aarón murió. Que ahorita esto que estoy leyendo, ahorita el autor de acá del auxiliar nos va a mencionar, eso es lo que se llama un tipo de Cristo, que lo vemos en el Antiguo Testamento. Melquisedec era un tipo de Cristo, por eso al hacer las comparaciones donde dice acá de Cristo, de Melquisedec, Cristo Jesús recibió, está hablando las cualidades del tipo de Cristo que tenía Melquisedec. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Por eso nos habla del sacerdocio eterno. Ahora, ¿qué nos da? Hay una nota en el punto 3. Esto no significa necesariamente que Melquisedec era Cristo en realidad. Pero por cuanto no tenemos registro de su nacimiento ni de su muerte, se ha convertido en un tipo de Cristo, no solo en su oficio, sino también en su origen. Después, Cristo tiene un sacerdocio independiente, al igual que Melquisedec fue ordenado mediante un juramento de Dios y no de la tribu de Leví. En el Antiguo Testamento nadie podía servir como sacerdote a menos que fuera descendiente de Aarón. Sin embargo, ni Melquisedec ni Cristo procedían de esa tribu. Después dice que tiene un sacerdocio para siempre. Eso ya está en Hebreos 7:17. Eso me adelantó un poco, pero ahí vemos todo esto, lo del tipo de Cristo que simbolizó lo que fue Melquisedec, que son las características de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra y que actualmente igual tiene, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con la lección. Esto era nada más una ayuda. Dice acá, algo se pone en evidencia de inmediato. El escritor de Hebreos tenía un conocimiento completo del Antiguo Testamento. Puede que muchos hayan estudiado Génesis y hayan pasado por alto la gran lección que hay en el intercambio entre Abraham y Melquisedec. Cuando Abraham y Lot se separaron, Lot escogió como su hogar las llanuras bien regadas de Sodoma. Más adelante, una alianza de 5 reyes atacó Sodoma y se llevaron cautivos a Lot y a su familia. Cuando Abraham oyó esto, levantó un ejército de 318 hombres y persiguió a los cautivos, conquistó a los 5 reyes y cuando iba de regreso para restaurar a Lot y a los demás de Sodoma, se encontró con Melquisedec. Melquisedec era el rey de una ciudad llamada Salem. Esta palabra significa paz. Unido al significado de su nombre, Melquisedec era rey de justicia y paz. Este título ilustra de manera precisa el carácter y el ministerio de Jesús. Melquisedec bendijo a Abraham y a su vez Abraham le dio un diezmo a Melquisedec. Ambos hombres estaban reconociendo la autoridad de Dios en sus vidas. Melquisedec estaba reconociendo que Abraham ciertamente había sido elegido por Dios y con su regalo, Abraham estaba reconociendo el sacerdocio auténtico de Melquisedec. Recuerde que esto sucedió muchos años antes de la ley y el tabernáculo le fueron dados a Israel. De hecho, eso sucedió antes que Israel naciera. Entonces aquí hago un pequeño paréntesis, un poco fuera de la lección, pero eso es también para tener en cuenta algo en cuanto a los diezmos directamente. Vemos muchas personas que tal vez han sido mal enseñadas o personas que repiten lo que escuchan simplemente para estar en contra de la religión, que dicen que los diezmos eran de la ley y que la iglesia no tenía que
o no tiene que pedir actualmente los diezmos, porque cuando Cristo muere en la cruz, Él derrota esa ley y si la iglesia pide los diezmos es porque no es una iglesia bíblica. Y bueno, y tienen un montón de cosas simplemente para no dar diezmos, que en este caso serían excusas. Pero acá vemos algo que nos dice el autor que es muy cierto. Melquisedec dio los diezmos, ya se sabe la palabra diezmos, a Abraham, pero las dio antes de la ley. ¿Qué quiere decir? Lo que vemos en la ley son como instrucciones específicas o características específicas de los diezmos que ya existían. Se le añaden características, no es algo nuevo, no se instaura como tal el diezmo, sino se instauran características de algo que ya existía antes. Entonces quiere decir que cuando Cristo muere en la cruz y en este caso abroga lo que es la ley, no podemos tomar en cuenta el diezmo porque el diezmo es algo que está desde antes de que la ley sucediera. Entonces, eso es un pequeño paréntesis también para entender en cuanto al diezmo, no es una excusa de decir que al Jesús morir en la cruz y derrotar la ley o estar por encima de la ley, entonces los diezmos ya no existen. Esa excusa no vale porque los diezmos existían inclusive antes de la ley. Entonces es algo que precisamente aún puede estar lo que es vigente y no hay ningún problema con que una iglesia explique o da a entender que es bueno dar el diezmo, porque es algo bíblico. Entonces ese era el paréntesis que quería dar un poco fuera de la lección. Ahora nos dice acá, Melquisedec era único en que no hay genealogía alguna vinculada con su nombre. Él fue un ser humano y por supuesto tuvo un padre terrenal y su vida al final terminó. El punto es que él no fue uno de larga línea de sacerdotes. No tenía hijos que fueran sacerdotes después de él. Su ministerio es único y se encuentra solo en la Biblia. De esta manera Melquisedec fue como el Hijo de Dios, Jesucristo. Por eso es que se dice que es un tipo de, porque Melquisedec reunía todas las características del Mesías, del Salvador que iba a venir. Entonces por eso es que se llama un tipo de Cristo. Dice, no hay registro alguno del fin del sacerdocio de Melquisedec y del sacerdocio de Jesús es eterno. Se deja claro que Abraham le dio una décima parte de su botín a Melquisedec. De esta forma Abraham estaba reconociendo que Melquisedec tenía un sacerdocio auténtico ordenado por Dios, tal como lo harían los israelitas más adelante, cuando dieron una décima parte de sus entradas para sostener a la tribu sacerdotal de Leví. El escritor a los hebreos deja claro que debido a que los levitas eran descendientes de Abraham, ellos también debían tener una parte en el reconocimiento del sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec no era un pariente ni descendiente de Abraham, pero incluso Abraham le dio los diezmos y reconoció su sacerdocio. Esto se da para demostrar que Jesús podía ser nuestro gran sumo sacerdote y no reunir los requisitos de la ley judía. Entonces acá, segundo punto, el ministerio sacerdotal actual se encuentra en Hebreos 7, 14 al 17. Dice así la palabra de Dios, porque manifiesto es nuestro Señor, es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice acá continuando con la lección. Ahora vamos a ver lo que nos dice acá sobre estos versículos, el auxiliar, lo que es del 14 al 17. Muy bien, prácticamente es el punto 4 y 5, que creo que anteriormente lo habíamos visto, que era igual, un sacerdocio independiente. Melquisedec fue ordenado mediante un juramento de Dios y no era tribu de Leví. En el Antiguo Testamento nadie podía servir como sacerdote, a menos que fuera descendiente de Aarón. Sin embargo, ni Melquisedec ni Cristo procedían de esa tribu. Y después lo que nos hablaba de un sacerdocio para siempre, que es prácticamente lo que nos dice el versículo 17, que nos dice, pues sea testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre. Ahora veíamos lo que nos decía anteriormente la lección pasada y esta, que los sacerdotes de Aarón igual morían, pero el sacerdocio de Cristo, que no era un sacerdocio según el orden de Aarón, sino de Melquisedec, es un sacerdocio para siempre. ¿Okay? Entonces volvemos con lo que es la lección acá.
Dice, Jesús, a quien el escritor de Hebreos se refiere como nuestro Señor, nació de la tribu real de Judá, no de la tribu sacerdotal de Leví. Observe que definitivamente nosotros tenemos la genealogía de Jesús. Se da en Mateo 1, al 1 al 16, en Lucas 3, del 23 al 38. Se da para establecer la afirmación clara de Jesús como rey de los judíos. Obviamente Jesús no podía tener las cualidades para ser un sacerdote levítico. Él no nació de la tribu sacerdotal y no era descendiente de Aarón. De hecho, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, pero debemos entender que es un sacerdote según el orden de Melquisedec, no de Aarón. Esta verdad se profetizó en el Salmo 110:4. Este pasaje claramente nos dice que el Mesías será sacerdote para siempre, pero según el orden de Melquisedec. Recuerde que Melquisedec apareció muchos años antes que se diera la ley y el sacerdocio de Aarón. Los salmos fueron escritos después que la ley había estado en vigor por cientos de años. No obstante, inspirada por Dios, David escribió Salmo 110, el cual declaró que el Mesías sería un sacerdote como Melquisedec, no como Aarón. Estas verdades fueron dadas para contrarrestar el argumento de que el cristianismo debía incluir algunas prácticas del judaísmo. En esta época, algunos cristianos hebreos todavía estaban ligados a los sacrificios y al sacerdocio del Antiguo Testamento. Ellos razonaban esto pensando que Jesús era el rey, pero que todavía necesitaban el ministerio de los sacerdotes judíos para que sus pecados les fueran perdonados. La respuesta para el problema de sus creyentes radicaba en entender que el Mesías sería su sacerdote, pero no según el orden de Aarón, sino según el orden mucho más antiguo de Melquisedec. Como sacerdote, a semejanza de Melquisedec, Jesús podía ser tanto sacerdote como rey, ya que Melquisedec también era rey de Salem, un lugar real de los días de Abraham. Y vemos esto, ahora los sacerdotes del Antiguo Testamento, según el orden de Aarón, únicamente eran sacerdotes. Pero vemos que otra característica del tipo de Cristo que ejemplificaba Melquisedec es que él no solo fue un sacerdote, fue un rey. Y tenemos que Cristo es nuestro rey actualmente y siempre lo va a ser. Entonces vemos acá esas características que no tenían tampoco los sacerdotes de la tribu de Leví, que hay que tener en cuenta también. Ahora dice acá, Jesús funge como rey de nuestros corazones y también como nuestro sumo sacerdote eterno. El punto es que nosotros ya no necesitamos las sombras ni los retratos del Antiguo Testamento porque tenemos la sustancia misma que manifestaban. Ojo, y eso no quiere decir, cuando dice acá, el punto es que nosotros ya no necesitamos las sombras ni los retratos del Antiguo Testamento, no es que no hay que estudiar el Antiguo Testamento en la Biblia. Es simple y sencillamente que nosotros, primero, no somos judíos y segundo, no tenemos que seguir esos rituales. ¿Por qué? Porque ya Cristo, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, él mismo fue el sacrificio por nosotros, por nuestros pecados. Entonces eso es a lo que se refiere. No es que no hay que estudiar el Antiguo Testamento. La Biblia hay que estudiarla de manera completa. Pero sí que no tenemos que realizar estas prácticas, ¿verdad? A eso es lo que se refiere este punto. Ahora dice, nadie jamás fue salvo por ser hebreo o judío. Los hombres se salvaron antes de la ley. El tabernáculo y el sacerdocio de Aarón fueron dados a los hombres. El plan de salvación ha sido constante desde que los seres humanos pecaron para ser salvos debemos arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Jesús. Antes que Jesús viniera al mundo, la gente creía en su futura venida. Hoy día vemos hacia atrás su aparición física y esperamos su venida nuevamente, pero nuestra fe sigue estando en Jesús, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ese es otro aspecto importante de la lección, porque cuando Dios le promete a Abraham que iba a tener su pueblo escogido, que era Israel, era el pueblo que él escogió, pero no dice que era para salvación. Él no dice que Israel, al ser su pueblo, todos iban a ser salvos simple y sencillamente porque Dios los escogió. No, dice que era su pueblo, pero para ser salvos igual ellos tenían que tener la fe que nosotros tuvimos al haber aceptado a Cristo como nuestro Señor, ¿verdad? No es que ellos simplemente, bueno, ya soy judío, ya soy salvo, voy al cielo, no, eso no es así. ¿Qué es lo que también nos está explicando acá el autor? Y tampoco nos dice que se salvaron por haber tenido el tabernáculo o simplemente porque se les dio la ley y la cumplían. Eso es ya parte de lo que ya alguien como hijo de Dios eh,
cumple, pero ya, o ellos en su momento cumplieron ya, pero al haber creído en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos pudieron haber tenido el tabernáculo, pudieron haber tenido la presencia de Dios ahí, pero puede que igual no fueran salvos, puede que igual no creían en Cristo. Y vemos que también el pueblo de Israel, por muchos acontecimientos o muchas situaciones que vivieron en el Antiguo Testamento, igual desde que salieron de Egipto, se puede pensar, por poner un ejemplo, en cuando Moisés va a recibir las tablas de la ley, que lo primero que hicieron fue hacer esta imagen, este becerro. Se puede suponer que habían varios que igual no eran salvos. Aún después de haber visto el milagro, cómo se abrió el mar, aún después de haber visto las plagas de Egipto, igual lo primero que hicieron fue volverse a los ídolos, fue hacerse un ídolo de fundición para adorarlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces la presencia de Dios no garantiza que la presencia de Dios, digamos, en medio en este caso del pueblo de Israel, no garantizaba que ellos fueran salvos. ¿Por qué? Porque si hubiera sido así, el corazón de ellos hubiera sido obediente, hubiera tenido esa fe de saber que lo que estaba haciendo Moisés era algo que venía de Dios. Y ellos no lo hicieron, lo primero que hicieron fue irse a hacer una imagen de fundición. Entonces, ¿qué podemos pensar o suponer? Que más de una de estas personas no era salva. Entonces, eso es algo. Ellos podían haber tenido el tabernáculo, podían haber cumplido los rituales según los sacerdotes de Aarón, de ofrecer los sacrificios y demás, pero si ellos no habían tenido fe, igual esas obras no les sirvieron de nada. Primero va la fe, ¿verdad? Y ya después de que nosotros tenemos fe y creemos en Cristo y lo aceptamos como nuestro Salvador, hay obras que nosotros hacemos, pero no es obras para ganar la salvación, son obras como hijos de Dios. Y esas obras pueden ser orar, o tienen que ser orar, el estudiar la palabra de Dios, el congregarnos, eh, el preocuparnos por nuestro prójimo, el evangelizar. Esas son obras que brotan o frutos que dan después de que ya demostramos una fe genuina. No son obras que salvan. Ya la salvación ya la tengo, y una vez que soy salvo, yo demuestro que soy salvo mediante obras que, como dice la Biblia, Dios preparó antemano para que anduviéramos en ella. Pero esas obras que Dios preparó no me dan la salvación. Yo las hago una vez que yo soy salvo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender acá. Después nos dice, el plan de salvación ha sido constante desde que los seres humanos pecaron. Para ser salvo debemos arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Jesús. Antes que Jesús viniera al mundo, la gente creía en su futura venida. Hoy día vemos hacia atrás su aparición física y esperamos su venida nuevamente, pero nuestra fe sigue estando en Jesús, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nos dice acá el punto 3, el ministerio continuo de Jesucristo, que está en Hebreos 7, 24 al 28. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y vemos aquí un versículo que me gusta mucho, y ya les voy a decir cuál es. El 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, o sea, para siempre. Otra prueba, otro versículo clave, que nos habla de que la salvación no se pierde. Por algo aquí él dice salvar perpetuamente. Y es muy bonito porque ahí vemos la seguridad de nuestra salvación. Dice, a los que por él, por el Hijo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, tras de que nos salva perpetuamente, siempre intercede por nosotros. Y eso es algo por lo que debemos estar agradecidos siempre. Es un versículo muy bonito y vale la pena tenerlo en mente siempre. Dice acá, el sacerdocio de Jesús nunca cambia. El sacerdocio de Aarón cambiaba constantemente. Hubo sacerdotes buenos y hubo sacerdotes malos. En la época que Jesús vivió en la tierra,
El sumo sacerdote era un hombre malo que había obtenido su posición a través de intriga política. Por el contrario, Jesús, como Melquisedec, era constante y consistente en sus labores sacerdotales. La imagen que tenemos de Melquisedec en la Biblia es un cuadro instantáneo que nunca cambia. Nosotros sabemos mucho más de Jesús, pero su carácter tampoco cambia. Debido al carácter y la naturaleza de nuestro gran sumo sacerdote, tenemos la certeza de la seguridad de nuestra salvación. La naturaleza del sacerdocio de Jesús es la garantía de que somos salvos hasta el fin. Esta palabra significa perfecto, completo y último. El significado evidente es que cuando somos salvos lo somos para siempre. Nunca tendremos necesidad de volvernos a salvar. Quienes vienen a Dios por medio de Jesús y recuerdan que Juan 14:6 declara que no hay otro camino para venir a Dios, son completamente, totalmente y finalmente salvos. Jamás perecerán y nadie nunca podrá separarlos de Dios. Esta es una doctrina que cambia la vida. Nos comportaremos diferentes una vez que comprendamos que estamos eternamente seguros en Jesús. Sin importar qué mal le suceda a un hijo de Dios, esa persona irá al cielo cuando muera. Nada en la tierra ni en la eternidad puede invertir ese hecho. Ciertamente puede que vivamos como hijos malos de nuestro Padre Celestial, pero una vez que hemos nacido de nuevo, estamos eternamente seguros. La razón es que Jesús vive para siempre y en este momento parte de su ministerio es interceder por aquellos que creen en Él. Jesús está sentado a la diestra del Padre y continuamente intercede por nosotros, vez tras vez, porque Jesús siempre está ahí. Él nunca olvida, Él nunca falla, Él nunca abandona a quienes le pertenecen. La intercesión no es un sacrificio continuo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento continuamente tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados de los demás, pero Jesús hizo esto una vez y para siempre, cuando murió en la cruz. Ese único sacrificio del Cordero de Dios, sin mancha, pagó la deuda del pecado para siempre. Cuando aceptamos ese sacrificio, nos ponemos bajo la sangre de Jesús y simplemente nunca podemos estar perdidos de nuevo. Dice acá la conclusión: todo sumo sacerdote de Israel tenía una debilidad. Si usted lee las escrituras que se relacionan con la selección de un hombre para ser sacerdote, se dará cuenta que son estrictas y selectivas. Muchas personas jamás calificarían para sumo sacerdote. Solo unos cuantos levitas pudieron en algún momento reunir los requisitos. No obstante, cada uno de estos hombres calificados entró al sacerdocio con una debilidad. Eran pecadores y eran mortales. Sin importar con cuánta fidelidad llevaran a cabo su oficio, un día deberían dejar de ser sumos sacerdotes. La gran diferencia es que Jesús jamás tuvo que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados. Él jamás pecó, así que no necesitó ningún sacrificio. Jesús murió por nuestros pecados, no por los suyos propios. Él retó a otros que lo redarguyeran de pecado, e incluso el juez romano que lo sentenció a muerte no encontró ninguna falta en él. Hasta donde sabemos, ningún sumo sacerdote tuvo la intención de ofrecerse a sí mismo por los pecados del pueblo. El sumo sacerdote ofrecía a los animales que traían otros como sacrificios. La ley es clara en que los sacrificios debían ser animales especiales usados para ese propósito. Por el contrario, Jesús no ofreció cosas que pudieran ser compradas ni vendidas. Él ofreció su propia vida sin pecado para que nosotros podamos vivir eternamente. A cualquiera que examina con honestidad estas verdades debería ocurrírsele la pregunta: ¿por qué querríamos nosotros volvernos a poner bajo el antiguo pacto cuando el nuevo pacto contiene promesas tan preciosas y fieles? La simple respuesta es que una vez que realmente entendemos quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho, simplemente nos gozaremos en la bondad de Dios y aceptaremos el sacrificio de Jesucristo, hecho de una vez y para siempre. Entonces, hermano, vemos qué importante esto. Antes de terminar con el comentario, no vimos lo que nos decía aquí el auxiliar sobre estos versículos. Vamos a verlos. Bueno, vemos lo que decía de un sacerdocio para siempre en Hebreos 7:17. Un sacerdocio inmutable del 7:24 no cambia. Cristo nunca va a cambiar su sacerdocio, no va a cambiar de ser el Dios que es. Después nos dice acá un sacerdocio que lo incluía todo. Bajo este arreglo, Cristo no presentaba una ofrenda, sino que Él era realmente la ofrenda. El escritor, bueno, esto lo vamos a dejar, esto es otra referencia.
Muy bien, entonces el sacerdocio de Cristo lo incluía todo, o sea, Él era el sacrificio. Después dice que era un sacerdocio santo, que está en el versículo 26, y nos dice que, según este versículo, el sacerdocio santo de Cristo contrasta con el sacerdocio levítico, cuyos representantes permitieron frecuentemente que la corrupción y la idolatría controlaran sus vidas. Y eso es algo que podemos ver en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los sacerdocios levíticos, aunque acabamos de ver en la lección que tenían que cumplir estrictas reglas, algunos que en apariencia cumplían estas reglas, frecuentemente vivían en corrupción o idolatría. Entonces vemos que en eso también es diferente el sacerdocio de Cristo, porque tras de que Él se ofreció a sí mismo como el propio sacrificio, Él nunca pecó. Él no cometió ese tipo de pecados ni ningún tipo de pecados. Y vemos acá lo que nos dice que también tenía un sacerdocio perfeccionador basado en el 25, en Hebreos 7:25. Dice, este versículo se aplica a menudo en relación con la salvación de los perdidos, pero en su contexto se refiere a la preservación de los salvados, es decir, que Cristo murió aquí en el Calvario para darnos salvación y ahora vive allá en la gloria para mantenernos salvos, o sea, para que la salvación, como leímos, sea perpetua, no es que la vamos a perder. Entonces, hermanos, esta fue la clase que correspondía al día de hoy. Fue una clase muy bonita. Vemos de verdad el tipo de sacerdocio o el tipo de Cristo que nos demostró ser Melquisedec, y vimos todo lo que se cumplió en Cristo, en este tipo de Cristo. Vimos lo que este sacerdocio de Cristo es, vimos que era inmutable, vimos que era eterno, vemos que Él no nos desampara. Entonces, hermanos, es algo por lo que hay que darle gracias a Dios por el sacerdocio de Cristo, porque Él mismo fue el sacrificio que se dio por nosotros, por nuestra salvación perpetua. Entonces, hermanos, espero que esta clase haya sido también para crecimiento espiritual, tanto ustedes como lo fue para mí. Seguimos, hermanos, a pesar de lo que es esta cuarentena, este aislamiento, seguimos creciendo para la gloria de Dios. Muchas gracias por este tiempo y esperamos vernos nuevamente próximamente con la lección número 8. Vamos a cerrar con una oración, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Damos gracias, Señor, por este momento que nos permitiste poder estudiar nuevamente tu palabra. Gracias, mi Señor, por todo lo que aprendimos sobre el sacerdocio de Cristo hoy, que es un sacerdocio perfecto. Gracias por tu salvación eterna, mi Señor, y gracias porque sabemos que Cristo desde el cielo se mantiene activo, mi Señor, ayudándonos, abogando por nosotros, guiándonos y mostrándonos siempre la senda a seguir, Santo Padre. Ponemos en tus manos nuestros corazones para seguir aplicando en nuestra vida cada enseñanza y así ser el testimonio de las personas que están a nuestro alrededor, así como también la disciplina que tenemos que darte, mi Señor, dándote el tiempo que tú te mereces para la oración y el estudio de tu palabra, Santo Padre. Te agradecemos por todo eso y pedimos nuevamente tu cuidado en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, hasta luego, que tengan muy buenas noches.